Hola amigos, aquí estamos en el capítulo número 3 de este proyecto de oso para San Valentín. Un osito amigurumi tejido a crochet. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo? Bueno, en este capítulo vamos a tejer los bracitos y nuestro corazón. Entonces, va a ser muy fácil. Lo que vamos a ocupar es el mismo hilo que traemos del cuerpo, relleno, un estambre rojo para el corazón y una aguja lanera y ganchillo del número 3. Entonces, dicho esto, estamos listos para iniciar nuestro tejido. Así que vamos directo al acercamiento de este osito. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos a ir cerrando el anillo mágico para concluir los 2 puntos que nos quedan y poder cerrar nuestra vuelta. Para poder cerrar nuestra primera vuelta de 8 puntos bajos. Para iniciar la segunda vuelta, colocamos primeramente nuestro marcador en el primer punto y luego vamos a tejer un aumento en cada punto bajo. O sea que al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Así continuamos tejiendo y nos vemos al final. Aquí estamos para iniciar la vuelta número 3, donde estaremos tejiendo un punto bajo y luego un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta. Ahora viene el aumento. Un punto bajo, un aumento para que al final de esta vuelta terminemos con 24 puntos bajos y nos vemos acá al final. Dando inicio a la vuelta número 4, lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta. Y vamos 1, 2 y 3. Y hacemos el primer aumento. Así continuaremos y para el final de la vuelta ya tendremos 30 puntos bajos. Y nos vemos allí. Y acá iniciamos la vuelta número 5 y lo que tejeremos será 14 puntos bajos y un aumento. Y luego nuevamente 14 puntos bajos y un aumento. Para el final de esta vuelta tendremos 32 puntos bajos y continuaremos tejiendo hasta vernos al final. Y aquí estamos para dar inicio a la vuelta número 6. Y desde esta vuelta y hasta la número 10, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos. Vamos a tejer 32 puntos bajos en cada vuelta. Y continuaremos tejiendo
y nos vemos para iniciar la vuelta 11. Y aquí estamos para iniciar la vuelta número 11. Y lo que vamos a tejer en esta vuelta son 14 puntos bajos y una disminución. Y luego otra vez 14 puntos bajos y una disminución. Para que al final de esta vuelta tengamos 30 puntos bajos. Así que nos vemos al final de la vuelta. En la vuelta número 12, lo que tejeremos será 3 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Aquí llevamos 1, 2 y 3. Y ahorita una disminución. Y continuamos 3 puntos bajos y una disminución. Y para el final deberemos tener 24 puntos bajos. Y aquí vamos a la vuelta número 13, donde tejeremos 4 puntos bajos y una disminución. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Y ahora viene la primera disminución. Luego continuaremos tejiendo 4 puntos bajos y una disminución. Terminaremos esta vuelta con 20 puntos bajos. Y para el inicio de la vuelta 14 y hasta la vuelta 30, lo que vamos a hacer es mantener los mismos 20 puntos bajos en cada vuelta. Así que seguiremos tejiendo y nos vemos para el cierre de la vuelta 30. Aquí para terminar, lo que vamos a hacer es rematar el punto, cortar la hebra, ahora sí bastante larga, porque con ella vamos a pegar el brazo al cuerpo del oso y la vamos a dejar acá pendiente para cuando esté listo el cuerpo. Y lo siguiente es rellenar este bracito para que sí quede totalmente listo. Vamos metiendo el relleno y acomodando. Recuerden que de este bracito vamos a hacer 2. Ya va quedando. Le damos formita. Y ya está totalmente relleno. Aquí lo dejamos pendiente para continuar. Vamos a iniciar este bonito corazón con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer como primera vuelta 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Procedemos a cerrar nuestro anillo mágico para iniciar nuestras vueltas.
Para la segunda vuelta vamos a tejer otros 6 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada uno de la vuelta anterior. Y así nos iremos y nos veremos al final de esta vuelta. Para la tercera vuelta, lo que tejeremos será un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Aquí tenemos el primer aumento. Segundo aumento. Y así nos vamos toda la vuelta y nos vemos al final. En esta cuarta vuelta tejeremos un punto bajo en cada punto bajo. O sea que tendremos al final de esta vuelta los mismos 12 puntos bajos. Continuamos. En esta vuelta número 5 vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Y así nos vamos toda la vuelta. Aquí está el primer punto bajo, ahorita viene el aumento y así nos seguimos hasta el final, donde tendremos un total de 18 puntos bajos y nos vemos allí. En la vuelta número 6 mantendremos el mismo número de puntadas, que son 18 puntos bajos. Así nos seguimos toda la vuelta. Para la vuelta número 7 tejeremos 2 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta para que al final tengamos 24 puntos bajos. Aquí va el segundo y aquí viene el aumento. Y así nos seguimos toda la vuelta. Y aquí en la vuelta número 8 y en la vuelta número 9, lo que haremos es mantener el mismo número de puntadas, que son 24. Así que tejeremos y nos vemos cuando finalice la vuelta número 9. Aquí estamos para iniciar la vuelta 2 y en esta vuelta lo que vamos a hacer es contar 12 puntos bajos y poner un marcador, porque lo que vamos a hacer en esta vuelta es unir nuestro corazoncito para empezar a hacer dos partes. Entonces acá ya hemos contado 12 puntos, retiro la marca, meto por acá la aguja y saco. Y ahora en esta vuelta número 10 lo que vamos a hacer es tejer 12 puntos bajos de este lado del corazón. Nos vamos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y aquí ya hemos llegado a la vuelta 11 de este primer lado del corazón. Y lo que vamos a hacer de esta vuelta 11 y hasta la 13 es mantener los mismos 12 puntos bajos. Así que tejeremos
las vueltas y nos veremos para el final de la vuelta 13. Al terminar la vuelta 13, lo que haremos es cortar la hebra y ensartarla en una aguja para terminar de cerrar. Ahora vamos a ensartar. Jalamos acá y una vez que ha pasado completa, ensartaremos. Lo que haremos ahorita será retirar nuestro marcador e ir agarrando puntada por puntada la hebra de atrás para ir cerrando el corazón. Y ahorita verán, puntada por puntada, la hebra de atrás, la hebra de adentro del corazón. Vamos jalando, se va cerrando. Puntada de atrás, vamos jalando y vemos cómo poquito a poco nuestro corazoncito se va cerrando. Seguimos así toda la vuelta. Toda la vuelta. Y vamos cerrando. Continuamos jalando. Jalando. Así hasta completar toda la vuelta. Al final tendremos este lado del corazoncito ya totalmente cerrado y listo para hacer la segunda parte. Y por último vamos a meter la aguja hasta el final para perder nuestra hebra por dentro y que no se zafe. Y ya que está acá, la cortamos. Y ahora vamos a pasar al relleno. En este caso, como es un corazoncito pequeño, vamos a usar poquito relleno para que no se aplaste y quede como un corazoncito en 3D, pero que tampoco esté muy gordo. Y eso ustedes le van a ir midiendo según les vaya gustando. Voy a poner un poquito más. Y voy a acomodar para que suba también a este lado del corazón. Y así le vamos dando forma. Yo creo que con esto es suficiente para que podamos comenzar a tejer este lado del corazón. Aquí damos inicio a la vuelta número 10 de este lado del corazón. Y lo que haremos es lazar un hilo y primeramente colocar una cadena para iniciar nuestro tejido. Jalamos para que esté justito. Y lo que vamos a hacer es mantener 12 puntos bajos
en toda esta vueltecita del corazón. Marcamos para que nunca perdamos el inicio y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Nos vemos para el final. Para iniciar la vuelta 11 de este lado, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos. O sea, vamos a mantener 12 puntos bajos en la vuelta 11, 12 y 13. Entonces tejeremos y nos veremos al final de la vuelta 13. Y ya para terminar, lo que haremos es cortar nuestro hilo, jalarlo, lo vamos a ensartar en una aguja y hacer el mismo procedimiento de la vuelta anterior. Ir puntada por puntada cerrando para vernos al final. Y aquí vamos a cerrar. Recuerden, la barriguita de atrás para poder ir jalando y cerrando, la barriguita de atrás, jalando y cerrando, y así nos vamos hasta el final, jalando y cerrando. Si nos seguimos hasta el final. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que estemos tejiendo muy bien juntos. Si tienen alguna duda, déjenme un comentario y yo les daré respuesta a la brevedad. Y espero que les haya gustado este video. Si fue así, regálenme un like. Y de este lado les invito a suscribirse a mi canal. Y de este otro lado les invito a continuar esta serie de videos para completar nuestro oso amigurumi tejido a crochet. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.